Hoy estamos aquí para desvelar hacia dónde se dirige la situación económica del municipio, una cuestión que el Partido Socialista ha intentado, pues, digamos, de alguna forma enmascarar. Durante todos estos años ha ido disimulando su mala gestión económica en el ayuntamiento, pero con los presupuestos de este 2023 se ve claramente hacia dónde nos dirigimos, que no deja de ser otra subida de impuestos de cara al año que viene, en octubre posiblemente. Hace una semana el equipo de gobierno empezó a mostrarnos los primeros documentos sobre el presupuesto que se debe de aprobar en el ayuntamiento para este año 2023. Por cierto, unos presupuestos los más tardíos de su gobernanza seguramente, y una cosa pues delicada teniendo en cuenta que el mes que viene hay unas elecciones. Son presupuestos que todavía no se han aprobado y no sabemos cuándo se van a aprobar. Pues bien, de estos presupuestos, la característica que tienen es que el presupuesto de ingresos ha crecido cerca de los 2 millones de euros, sobre todo debido a una mayor recaudación en el IBI, entre otras cosas, pues por IBI atrasados que había en diferentes fincas que se han ido cobrando, con lo cual, pues bueno, no dejan de ser unos ingresos que se cobran este año, pero el año que viene no sabemos si se volverían a cobrar. Y luego también, pues, otra de las partidas más importantes es la participación de los impuestos que cobra el Estado. Claro, pues si Pedro Sánchez nos acribilla a subida de impuestos, pues lo normal es que luego como ayuntamiento nos corresponda más de esa parte. Eso desde el punto de vista de los ingresos. El punto de vista de los gastos ha crecido en el mismo importe que los ingresos, pero llama la atención que para las partidas más importantes las que más han crecido, digámoslo así, son gastos de personal, que a pesar de que se han destruido 21 puestos de trabajo, se ha incrementado en 500.000 euros respecto al presupuesto del año anterior. Luego tenemos una segunda parte que son gastos energéticos, en electricidad, en gas, en combustible de calefacción, que por ejemplo, pues la partida del alumbrado público se ha incrementado un 30% respecto de lo del año anterior. Y luego, pues cosas como, por ejemplo, contratos que el Partido Socialista ha encarecido, pues porque ellos no han pensado nunca en gestionar de forma adecuada el dinero que manejan del ayuntamiento. Estoy hablando, por ejemplo, del contrato de las basuras, que lo han encarecido innecesariamente por mero hecho de cambiar de un sistema de carga lateral en los camiones a un sistema de carga bilateral, algo que era totalmente innecesario para el municipio. Y luego, pues, dentro de ese crecimiento que ha experimentado la partida de gastos, llama la atención que, sin embargo, el apartado de inversiones, que es lo que podríamos conocer normalmente como las obras que se hacen en el municipio, se ha reducido drásticamente. El año pasado había un presupuesto de 1 millón de euros prácticamente, y este año nos hemos quedado en 600.000 euros, poco más o menos. Claro, y te pones a mirar en el apartado de inversiones y resulta que la inversión más importante pues son 200.000 euros en placas solares, porque resulta que se va a cobrar una subvención pues, por esos 200.000 euros. Entonces, claro, si del apartado de inversiones descontamos los gastos que vendrían aparejados con una subvención, pues al final resulta que del presupuesto, digamos, corriente del ayuntamiento tendríamos apenas 240.000 euros para ir pagando obras. Claro, entonces cuando tú ves que del presupuesto, después de pagar todo el gasto corriente al que no puedes renunciar, que son los salarios y los servicios, pues si te quedan 200 y poco mil euros del presupuesto, dices, vamos a ver si la cubana el año que viene piensan pagar más de 1.200.000 euros, ¿de dónde lo van a sacar? Es imposible hacerlo sin subir los impuestos. Y eso lo tienen que saber los alameños. Lógicamente, el equipo socialista pues, no lo va a decir, porque es una cosa que obviamente no les beneficia, pero nos dirigimos hacia ahí, hacia una subida de impuestos. Desde el Partido Popular se lo venimos avisando durante toda la legislatura, que son momentos en los que hay que ser conservador, que los ahorros hay que dedicarlos a mejorar la eficiencia del ayuntamiento, a ser capaces de prestar los servicios a los vecinos con el menor dinero posible, que no es momento de despilfarro. Y ellos han hecho oídos sordos a todas las propuestas que les hemos lanzado a lo largo de estos años. ¿El dinero para la cubana no se supone que se financia con los ahorros desde la tesorería? Sí, este año 2023 la Unión Europea autorizó a que se pudieran coger esos remanentes de esos ahorros
para pagar esas obras. De hecho, en el presupuesto no aparece la obra de la Cubana en ningún momento. ¿Por qué? Porque se pretende pagar con los ahorros. El problema viene que en 2024 no está autorizado, o sea, no está autorizado. Entonces, nos vamos a meter en una obra que luego no vamos a poder terminar de pagar, a menos que, pues, eso, pues al final abocado a una subida de impuestos, porque si no hay, no es que diga hago esta obra o hago la otra, no, es que no hay para obras. Y la subida del capítulo de personal, teniendo en cuenta que has dicho que se han perdido más de 20 puestos de trabajo, ¿a qué se debe ese incremento? Vale, pues eso, la partida, por ejemplo, a nosotros lo que nos parecía más curiosa de todas era la partida de la policía, que se incrementa en 200 y pico mil euros, y en vez de invertir en más policía, que es lo que necesita el municipio, más agentes de policía, pues al final el equipo socialista ha tendido pues, a subir sueldos y pagar horas, pagar servicios extraordinarios, en vez de contratar policía, que entendemos que es una mala gestión por parte del equipo socialista. Bueno, el Partido Socialista alegó que era debido a las competencias impropias, que eran propiedad eran competencias de la comunidad autónoma, pero que no la estaban gestionando. Entonces, ¿qué ha hecho? Se debía a esos impuestos, y de hecho se prometieron que en cuanto se hiciera cargo la comunidad autónoma, que los bajarían. ¿Hasta qué punto eso es verdad y hasta qué punto pues está gestionando la comunidad autónoma ese tema? Eso básicamente es buscar una excusa. Quiero decirte que la documentación esa que se aportó en aquel momento para justificar esos gastos impropios, aparecían cosas como el comedor que se hizo en el Sierra Espuña, que quiero recordar que eran 400 y pico mil euros. Quiero decir, eso se hizo una vez y no se ha vuelto a hacer nunca más, ¿vale? Y luego los servicios que presta hay servicios que presta el ayuntamiento que están conveniados con la comunidad autónoma. Quiere decir que por un lado suponen un gasto, pero por otro lado suponen un ingreso, como puede ser pues, el centro de mayores. Luego hay una cosa importante que yo sí que quiero puntualizar, y es que con el tema de los gastos impropios hay un apartado que es muy importante, y es que el ayuntamiento tiene que hacer su trabajo, ¿no? Su labor al final es reclamar a la comunidad autónoma lo que a la AMA le pertenece. Ya lo estamos viendo en otras situaciones que no lo hacen, ni para hacer obras, ni para reclamar lo que le pertenece al municipio. Y es algo que vemos muy de continuo. Por ejemplo, hace muy poquito, uno de nuestros, el CAI en este caso, lo que antes era el CAI Los Cerezos, se ha transformado y ahora es una escuela infantil. Solamente por el mero hecho de ser una escuela infantil nos corresponde una subvención. La subvención hay que solicitarla y se da hasta un total de unos 3.000 euros por cada niño que esté escolarizado, o en este caso por las plazas que hay, ¿no? Serían 3.000 euros por 72 plazas, si no me equivoco, que tiene autorizadas Los Cerezos. ¿Qué pasa si el ayuntamiento no las solicita? Ese dinero nunca va a llegar. Y esto es un continuo en este ayuntamiento, porque al final es la queja por la queja. Yo creo que al final uno tiene que tener, lo digo siempre, ¿no? Uno tiene que tener no solamente las competencias como concejal, sino también ser competente en su área y saber cuándo tiene que pedir las cosas, en qué momento. Por ejemplo, por poner otro ejemplo que nos ha pasado también hace poco, la subvención que tenemos asignada para el centro para atención temprana, para toda la parte de atención temprana, no se había presentado toda la documentación que desde la consejería se solicitaba en tiempo y forma. Por lo tanto, perdíamos esa subvención. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? Evidentemente del concejal responsable, que no hace su trabajo. Y luego, por otra parte, tenemos el que se asuman competencias impropias por cuenta ajena. Por ejemplo, el hecho de hacer el comedor del Sierra Espuña, esa solicitud nunca llegó a Murcia. Nunca se solicitó a Educación ese comedor. Porque había mucha prisa por hacer un comedor. Había mucha prisa. Yo creo que todo tiene su tiempo, las prisas nunca son buenas. Las consejerías y el gobierno regional está para que las cosas se pidan. Creo que a la vista está que todo lo que se ha pedido a Murcia, todo se ha ido dando. Lo hemos tenido con el ejemplo de la carretera de la RM515, lo hemos tenido con la ampliación del centro de salud. Yo creo que cuando se va a Murcia y se llaman las puertas, siempre hay respuesta. Lo que pasa es que para eso hay que ser responsables, pero sobre todo competentes.